El candidato a diputado por Renovación Popular Frank Yerklet desenmascara en vivo al candidato de Libertad Popular Diego Pomareda, quien en su discurso para llegar al Parlamento manifiesta hacer un cambio en la política peruana, pero en realidad el candidato ha formado parte del Congreso actual cobrando jugosos sueldos y bonos como asesor de la congresista del Partido Morado Flor Pablo, además de haber sido candidato en su momento del ex partido de Julio Guzmán. Yo creo que Renovación Popular es un cúmulo de contradicciones. Y lo digo de esa manera porque la congresista Norma Yarrow estaba en la bancada Avanza País hasta hace unos meses, ahora está en la plancha presidencial. Lo mismo pasa con la congresista Chirinos, antes estaba con Avanza País, ahora con Renovación Popular. Y yo creo que el que es un mar de contradicciones eres tú, Diego, porque has militado muchos años en el Partido Morado, has sido asesor de una congresista del Partido Morado, y has estado en el Congreso recibiendo sueldo y bonos de ese Congreso que criticas muy cómodamente por muchos años. Fíjate en tu vida personal antes de estar criticando las contradicciones del resto, ¿no? Eras moradito y ahora te vas a otro partido. ¿Por qué? Porque ya no tiene opción de ganar el Partido Morado, por eso. Dices exactamente lo mismo que dijo Patricia Chirinos sobre mí. Flor Pablo, Flor Pablo, Flor Pablo. Y luego tampoco te asemejas a la realidad, a la verdad. Creo que estás obsesionado con la señora Chirinos, ¿no? En tu defensa la has mencionado unas 20 veces. Yo no voy a ser abogado de la señora Chirinos. Si tienes algún problema personal con ella, resuélvelo con ella. Pero creo que sí deberías ser agradecido, porque gracias a la congresista Chirinos has tenido tus 5 minutos de fama que te han permitido ser candidato en la actualidad. Háblanos de ti mismo, háblanos de qué has hecho en el Congreso. Has sido asesor de Flor Pablo. Yo me he dado el trabajo de revisar las leyes aprobadas por Flor Pablo, en las que ella es autora principal. No hay ninguna ley a favor de la seguridad ciudadana. No hay ninguna ley a favor de la salud. No hay ninguna ley para mejorar la inteligencia. Sí, Beto, yo creo que... Fabricio Escajadillo, que es el representante de los evangélicos, ¿verdad? Claro. Y Norma Yarrow, que es la candidata a vicepresidenta y va con el número 1 en la lista. ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu impresión? Yo creo que Renovación Popular es un cúmulo de contradicciones. Y lo digo de esa manera porque la congresista Norma Yarrow estaba en la bancada Avanza País hasta hace unos meses, ahora está en la plancha presidencial. Lo mismo pasa con la congresista Chirinos, antes estaba con Avanza País, ahora con Renovación Popular. Antes, Renovación Popular decía que estaba en contra de las leyes procrimen, o mejor dicho, las aprobó en el Congreso, y ahora dice la posición contraria. Antes, Renovación Popular, con Frank, que estaba trabajando y sigue trabajando en el Congreso, básicamente defendía el retorno a la bicameralidad, a pesar que más del 90% de los peruanos se opusieron a la bicameralidad, y hoy dicen a favor de la unicameralidad. Entonces, no hay una coherencia entre personas, no hay una coherencia en términos programáticos y tampoco en posiciones políticas. Por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, con el cofre, ¿no? Con el carro presidencial, no iniciaron una moción de vacancia por eso contra Dina Boluarte. ¿Y qué hacen hoy? Cuando ven la oportunidad política con el presidente Gerí, moción de vacancia. Entonces, lo que yo trato de demostrar es que no solamente hay una visión contradictoria, sino un oportunismo político por parte de Renovación Popular. ¿Somos un país laico o todavía las religiones como en el virreinato nos gobiernan? Como tú sabes, Beto, yo soy constitucionalista y el artículo 50 de la Constitución dice que el Estado es laico y que, en efecto, se le agradece por un valor histórico que tiene la Iglesia en la materia educativa, ¿no? Pero se le tiene que dar un mismo trato a todas las religiones. Entonces, eso no es real. Lo que yo creo, y creo que el Estado debe de prevalecer, eso es el marco constitucional. Entonces, yo creo como, digamos, persona y además el partido en las libertades políticas, en las libertades civiles y en las libertades individuales. Y dentro de esas libertades están las libertades confesionales. Uno puede creer el credo, la religión que considere o no creer. Por más que yo soy una persona católica, tengo también la tolerancia y creo que cada uno puede hacer su proyecto de vida como mejor crea conveniente, en tanto no afecta a terceros. Creo que, lamentablemente, el Partido de Renovación Popular quiere imponernos una forma de pensar, se ponen en un pedestal moral para decirte cómo tienes que vivir. Yo creo en las libertades, no en el sometimiento o en el abuso. Frank, no sé si seas amigo o no de Fabricio Escajadillo, y para la gente que no lo conoce, que sería comprensible porque hace mucho tiempo que no está en la televisión abierta, él condujo un programa en el canal Betel, que es un canal religioso, y está casado con una importante, no sé cómo decirlo, no sé si se dice predicadora, pastora de una de las iglesias evangélicas. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Diego Pomareda, en el sentido de que la religión de un sector no puede regir la vida de todos los peruanos? Te voy a responder, pero permítame responder la alusión de Diego, porque ha hablado sobre mi partido y ha hablado sobre mi persona. Y yo creo que el que es un mar de contradicciones eres tú, Diego, porque has militado muchos años en el Partido Morado, has sido asesor de una congresista del Partido Morado y has estado en el Congreso recibiendo sueldo y bonos de ese Congreso que criticas muy cómodamente por muchos años,
hasta que finalmente te iniciaron un proceso administrativo disciplinario por atacar en redes sociales el Congreso y los congresistas, y cuando te iban finalmente a despedir por el proceso, un ratito antes renunciaste para decir de que no, yo renuncio, no me votan, ¿no? Entonces, fíjate en tu vida personal antes de estar criticando las contradicciones del resto, ¿no? Eras moradito y ahora te vas a otro partido. ¿Por qué? Porque ya no tiene opción de ganar el Partido Morado, por eso. Y en el tema de la congresista que tú has asesorado, tiene muchas denuncias, ¿no? Por peculado, Flor Pablo, fue asesora de Flor Pablo, y justamente ella fue una ministra que en la época de Vizcarra tuvo el escándalo de los links pornográficos en los libros de texto, que en libros que eran para niños ponían un link en el que entraban y era pornografía pura para ellos. Y esta ministra no tuvo mejor idea que decir, bueno, con un plumón hagan un borroncito pues y sigan leyendo, ¿no? Entonces, tú has trabajado con esas personas, has trabajado en el Congreso, has recibido dinero del Congreso y recién, cuando ya te iban a votar, renunciaste y ahora te quieres dar de digno de una nueva cara en la política. Me parece que debe ser más coherente. Ya le respondiste, ahora responde mi pregunta, por favor. Las religiones, porque son muchas, ¿deben regir la vida de los ciudadanos? Yo pienso que lo que el Estado debe hacer es respetar las creencias y principios de cada uno, lo cual incluye que cada uno pueda formar a sus hijos, criar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones. ¿Qué te lo impide? ¿Ah? ¿Qué te lo impide? ¿Cómo que? ¿Qué te impide formar a tus hijos de acuerdo a tus principios y convicciones? Me lo impide, por ejemplo, que haya personas como la congresista con la que trabajó Diego que quieran imponer ideologías anticientíficas contrarias a nuestros principios y valores. Pero, a ver, volviendo con el ejemplo de Norma Yarrow, si tenemos a un entrevistador que le dice arrepiéntete, eso es imponer, porque yo no tengo que arrepentirme de pecados que en mi creencia no existen o de acciones que en mi creencia no son pecados. Entonces, ¿quién es el que realmente trata de imponer? Diego. Bueno, responderle a Frank muy cortito porque la idea es hablar de propuestas, ¿no? Dices exactamente lo mismo que dijo Patricia Chirinos sobre mí. Flor Pablo, Flor Pablo, Flor Pablo. Y luego tampoco te asemejas a la realidad, a la verdad. Igual que Patricia Chirinos, lo mismo. Por eso va en tu partido. Por eso cuando tú trabajes en la Cámara de Diputados, cuando apruebes tu proyecto de ley, en la Cámara de Senadores vas a ver a Patricia Chirinos. Y eres un poco más de lo mismo, lamentablemente. Y voy a responder tu pregunta, pero también eres más de lo mismo porque mientes. Al igual que Patricia Chirinos decía que a mí me paga la República, recordaremos. Ahora tú dices que a mí me van a despedir. Eso es una mentira. Eso son la resolución del Congreso. Eso es una mentira. Es un proceso disciplinario para una suspensión de 5 días. Completamente alejado de la realidad. Entonces, para hacer política, primero hay que tener la verdad de tu lado. Y lo segundo, hay que tener información y ser coherente. Pero me voy a quedar ahí con el tema del debate personal, porque creo que la gente quiere rostros nuevos, pero prácticas diferentes, no más de lo mismo. Entonces, la pregunta respecto a la ideología. Yo creo que la ideología no ha de comer. La ideología no nos quita los problemas de seguridad, no nos quita la extorsión. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo legislar en bienestar de todos los peruanos. Y lo que tú buscas hacer es lo mismo que le criticabas a Perú Libre. Dividirnos como peruanos, segmentarnos, generar estereotipos, prejuicios. Y eso no puede ser la política. La política es una construcción democrática y deliberativa, hay que entenderlo. Y espero que cuando lleguemos al Congreso podamos entendernos en mínimos democráticos y no que entiendas tú la política como dominación, política como tú imponer tus ideas, política como que todos tenemos que seguir lo que tú crees religiosamente. Eso hay que entenderlo. Estamos en una sociedad libre, Beto. Libertad económica, política y sobre todo libertades civiles. Y ya lo que nos diferencia, y con esto cierro, Beto, es que Libertad Popular, con el partido que postulo, ya que hacía referencia Frank, es un partido que me está invitando para que yo, digamos, esté ahí con el número 1 en la Cámara de Diputados, pero además yo conformo un equipo. No solamente somos individuos aislados. Está, por ejemplo, Indira Oropesa, que ha creado una asociación con L de leucemia. Está Nora Loredo, una profesional excelente, un economista extraordinario, como Eduardo Castañeda, personas como Natalia Rodríguez. Yo te podría decir 5 o 6 nombres más de diputados y 8 nombres más de senadores que vamos a trabajar de manera conjunta. Me gustaría saber, por ejemplo, con quién va a contar con Frank cuando haga una iniciativa legislativa en diputados y luego vayan senadores. Seguramente va a apelar a su congresista Chirinos. Y ese es un gran problema porque no va a poder haber continuidad respecto a lo que ella propone con lo que justamente ha hecho una congresista de Avanza País en su momento. Estimado Diego, creo que estás obsesionado con la señora Chirinos, ¿no? En tu defensa la has mencionado unas 20 veces. Yo no voy a ser abogado de la señora Chirinos. Si tienes algún problema personal con ella, resuélvelo con ella. Pero creo que sí deberías ser agradecido, porque gracias a la congresista Chirinos has tenido tus 5 minutos de fama que te han permitido ser candidato en la actualidad.
Háblanos de ti mismo, háblanos de qué has hecho en el Congreso. Has sido asesor de Flor Pablo. Yo me he dado el trabajo de revisar las leyes aprobadas por Flor Pablo, en las que ella es autora principal. No hay ninguna ley a favor de la seguridad ciudadana. No hay ninguna ley a favor de la salud. No hay ninguna ley para mejorar la inteligencia. Yo trabajo con el almirante José Cueto. Hemos aprobado leyes para fortalecer la fiscalización por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional hacia las ONGs, estas que promueven el aborto, la persecución de militares y policías que defienden delincuentes. Bueno, esa ley está vigente y la hicimos en el despacho del almirante Cueto. Hemos aprobado la ley de inteligencia artificial. Aprobamos la ley que precisa los delitos de lesa humanidad para acabar con la persecución eterna contra los militares y policías que lucharon contra el terrorismo, como el caso del Frontón. En Renovación Popular somos un grupo de gente que tiene principios. Defendemos la vida, la familia, la patria, los intereses nacionales, la libertad económica, los emprendedores. Desde el 2020 a la fecha, los que voten por nosotros saben que vamos a defender esos principios desde el Parlamento. No vamos a cambiar de partido, como tú, que has sido moradito y ahora estás en otro partido. Bien. Para terminar, por favor, Beto, yo te quisiera preguntar, Diego, ¿qué mérito tiene el señor Rafael Belaúnde para ser presidente del Perú? Más allá de haber sido ministro de Vizcarra por un mes, muy mediocre por cierto, y también ser nieto de un expresidente. ¿Qué méritos tiene para gobernar? Ok, si me dejas hacer las preguntas a mí, mantengo mi chamba, porque si no estoy acá de decoración. Diego, el problema principal en el Perú es, por supuesto, la ola de crimen, la ola de delincuencia. Y tú has mencionado las famosas leyes pro crimen que se aprobaron en este Congreso. Leyes que hasta el propio presidente Gerí firmó. ¿Qué vas a hacer tú como congresista para tratar de aportar en esta lucha contra la delincuencia? Gracias por la pregunta, Beto. Frank se siente orgulloso de este Congreso. Si quieren elegir más de lo mismo y buscar respuestas iguales que las que tenemos al día de hoy para enfrentar la delincuencia, elijan a su partido. Si quieren algo distinto, diferente, rostros nuevos que puedan enfrentar con seriedad, reformando la policía, por ejemplo, eliminando estas leyes pro crimen que debilitan la colaboración eficaz, que le quita tipos penales a la organización criminal, que no permite que a los partidos políticos se les pueda, por ejemplo, catalogar como organizaciones criminales, que limitan la posibilidad que a los reinfos se les incaute bienes como explosivos o químicos que favorecen al crimen organizado dentro de la minería ilegal. Esas leyes, primero que hay que derogarlas. Pero no solamente las leyes pro crimen, Beto, que forman parte de una variable más grande de este autoritarismo o coalición autoritaria que forma Renovación Popular, sino las leyes que limitan las libertades políticas. Nos quitaron el derecho al referéndum, por ejemplo. Nos quitaron el derecho también de tener una educación de calidad. Por ejemplo, eliminaron la posibilidad de que haya un licenciamiento permanente. Ahora en las universidades hay un licenciamiento perpetuo, una vez, y ya no se revisa periódicamente la calidad de las universidades. Pero no solamente eso, Beto, sino entramos a los derechos que tenemos los ciudadanos. Y la pregunta concreta, ¿cómo enfrentar esta crisis de inseguridad? Hoy día los transportistas han hecho un paro, Beto, y dicen dentro de la agenda es eliminaciones de las leyes pro crimen, reforma de la policía y fortalecer los grupos de investigación especiales con escuchas telefónicas, que es una ley que aprobó parte del Congreso y Renovación Popular para limitar el tiempo de las escuchas a 4 meses nada más, porque quieren facilitar justamente al crimen organizado, darle herramientas para que no se pueda perseguir el delito. Entonces, para redondear la respuesta, ¿no? Primero, modificación de toda la estructura policial a través del mérito. Segundo, eliminar leyes pro crimen. Tercero, fortalecer los grupos de investigación en la Fiscalía con inteligencia. Aprobar las credenciales de estos grupos o estos mecanismos para ver constelación y estos grupos que permiten escuchar a las negociaciones del crimen organizado. Creo que esas son las medidas que podemos impulsar. Has dicho que hay una alianza de partidos que son una alianza autoritaria. Me gustaría que dijeras cuáles son esos partidos. Sin ninguna duda, Beto. Primero, Fuerza Popular, encabezándolo junto con Renovación Popular. Estamos con Podemos Perú, también parte de Acción Popular y sin ninguna duda Alianza para el Progreso y también Perú Libre. Entonces no es una cuestión ideológica. El partido Renovación Popular ha estado sentado en la mesa durante todo el periodo parlamentario con Perú Libre. Entonces yo digo... ¿Siendo aliados de Dina Boluarte? Sin ninguna duda. Entonces yo digo que es una coalición autoritaria porque han sacado leyes para la impunidad, leyes para favorecer intereses particulares, leyes para generar justamente que no haya un control supranacional y para que las organizaciones políticas que están en el poder se mantengan. Hay que renovar la política, hay que cambiarla y no podemos hacerlo con los partidos de siempre. Gracias, Diego. Frank, ¿cómo nos convencerías de que esa coalición autoritaria que menciona Diego no ha sido real, por lo menos en los momentos de triste recordación en los que la señora Dina Boluarte y sus adláteres eran blindados por este Congreso? Ya no hablemos de las leyes pro crimen, pero en muchas oportunidades
Fuerza Popular, Renovación, Alianza por el Progreso, acompañaron a Dina Boluarte como fieles aliados y de pronto le soltaron la mano y se precipitó al vacío. Es una mentira eso, lo que ha mencionado Diego de que Renovación Popular ha estado en la mesa directiva, salvo en un momento que hubo un tercer vicepresidente en esa mesa de renovación. Renovación Popular nunca estuvo en la mesa directiva. Ahí estaba Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, así que eso es mentira. Es mentira que Renovación Popular haya sostenido el régimen de Dina Boluarte, ya que Renovación Popular fue quien promovió la moción de vacancia que terminó con su gobierno. Súper tarde, ¿no? Pero lo hizo, nadie más lo hizo. Las mociones de vacancia se presentaron, fueron como 6 o 7, como 8. nadie más. 8. Se presentaron anteriormente, pero en esa misma sesión. La que finalmente hizo caer el régimen de Boluarte fue la de Renovación ¿Tú Popular. estabas Fue en la el primera. Congreso ese día? Sí, fue la Porque yo lo primera. vi por la tele y me acuerdo que hubo una tras otra, hasta Susel Paredes presentó una. La primera moción fue de Renovación Popular y esa fue la que hizo caer al gobierno. Ahora, ¿Por orden de llegada? por orden de llegada, Claro, o sea, ¿qué tiene que ver que sea la primera? que fue lo que motivó a las bancadas reacias a apoyar la vacancia, que la apoyen, y eso hizo caer el gobierno. La soportó durante todo el gobierno. Hay que reconocerlo eso. Todo el gobierno, Frank, han soportado. No lo interrumpas porque él tampoco te ha interrumpido. Ahora, sobre el tema de las leyes que dicen pro crimen, voy a mencionar una nomás, el tema de la colaboración eficaz que le pone plazo. ¿Por qué es importante poner plazo a la colaboración eficaz? Porque si no, los fiscales ineptos, como los que se han ido hoy día, el equipo Lavallato, nunca la cierran. ¿Y qué sucede? Que los que quieren acogerse, como el señor Castro, no alcanzan a acogerse nunca y terminan siendo asesinados, silenciados. Y no pueden acusar a gente corrupta como Susana Villarán. Por eso es importante poner plazo. Ahora, Diego, no nos mientas. Tú como asesor de Flor Pablo nunca has hecho ninguna ley en favor de la seguridad ciudadana. No la vas a hacer ahora porque no la has hecho antes. Renovación Popular va a dar pleno respaldo político y legal a la Policía Nacional para que se enfrente a la delincuencia. Ya no más policías presos por usar su arma de reglamento para abatir delincuentes. Se requiere que todo el Estado se una para enfrentar este problema, que es la principal amenaza a la seguridad nacional. Eso suena muy bonito, pero ¿qué significa que todo el Estado se una, Frank? Todas las instituciones del Estado, como son la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. Que ya no va a existir, ¿no? Que ya, bueno, es la propuesta que ha hecho Geri, pero todavía no se hace efectiva, ¿no? A mí me parece un engañamuchachos. Pero estas 4 instituciones tienen que reformarse al mismo tiempo para tener una lucha efectiva contra la delincuencia. Y eso es lo que está proponiendo Rafael López Aliaga en su plan de gobierno. Bien. Nos queda poquito tiempo. Yo quisiera pedirles a ambos una opinión sobre el suceso que ocupa las primeras planas de los diarios. Esta visita nocturna a un chifa de San Borja, el presidente Geri, disfrazado, encapuchado. ¿Qué sensación les da? ¿Qué opinan como políticos? ¿Qué creen que hay detrás, Diego? Yo creo que refleja lo que ha querido este Congreso. Colocan a un presidente que sale encapuchado con el cofre y nadie le dice nada, y ahora solamente por oportunismo político lo que buscan es iniciar una moción de vacancia. Cuando Dina Boluarte hizo lo mismo, no aplicaron la misma razón. A la misma razón no hubo un mismo derecho, ¿no? Y cerrando con el segundo tema que mencionaba Frank, ¿no? Yo creo que es fundamental, Beto, que entendamos que Renovación Popular hoy día dice una cosa y mañana dice otra. ¿Están a favor o en contra de las leyes pro crimen? Que lo diga una vez porque su presidente, el candidato presidencial, ha dicho que va a derogarlas. Y ahora Frank dice lo contrario, ¿no? Y además creo que hay que quedar en claro acá que no se trata de solamente una ley, es un sistema que ha debilitado la institucionalidad, ha erosionado la democracia, ha perseguido a jueces y fiscales, han tratado de cercenar cualquier tipo de libertad política. Entonces, no se trata, Beto, de una sola ley, sino de un sistema que busca perpetuarse en el poder. Tu impresión sobre la visita del presidente Geri a este empresario chino, ¿cuál Me es? parece que es una falta de transparencia, incumple un deber constitucional. Si hay actos de corrupción o tráfico de influencia, debe ser vacado, pero tiene que investigarse de por medio para demostrarse que esos hechos son así. Si no, bueno, es un cuestionamiento de orden político. ¿Podríamos resistir una vacancia más a 3 meses de la elección? Así sea Dina Boluarte, sea Pedro Castillo, sea Geri, si cometen actos de corrupción por una cuestión de principios, se le tiene que vacar. Bien, Frank, la misma pregunta. Tu opinión y tu impresión como ciudadano de lo que hemos visto en esta visita tan extraña de Geri al empresario chino. Bueno, en principio, decir que coincido con Diego en que hay todo un sistema para socavar las instituciones democráticas del Estado para que logren enfrentarse realmente contra la delincuencia y el terrorismo. Pero ese sistema no es el que él menciona, es la mafia caviar, que ya sabemos cómo actúan y qué es lo que hacen, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, Beto,
lamentablemente la primera impresión que me dio al ver esas imágenes es que estábamos en Zarratea 2.0, ¿no? Es realmente indignante ver a un jefe de Estado que personifica a la nación ir a medianoche encapuchado, escondido, hablar con un empresario, hablar de no sé qué temas, ¿no? No sé si será un acto delictivo, pero la imagen del país ha quedado pésima ante el mundo. Y yo creo que si el presidente Jeric sigue cometiendo errores como ese, su gobierno puede caer en cualquier momento, ¿no? Yo espero que rectifique y realmente se dé cuenta que sus prioridades son garantizar elecciones transparentes y democráticas y mantener la estabilidad del país, ¿no? Hasta que termine su mandato. ¿Crees que lo que ha hecho desestabiliza al país? Totalmente, porque socava la confianza en las instituciones y su gobierno, y eso genera una grave inestabilidad política, ¿no? Todo lo que ha estado haciendo estos meses, que ha permitido ganar un poco de aprobación al gobierno, creo que lo ha perdido con este acto. Bueno, eso lo sabremos cuando salgan las nuevas encuestas. Amigo empresario, si lo que necesitas es cambiar dólares o soles de manera segura y online, hazlo con Dollar House y ahorra con el mejor tipo de cambio del Perú. Atención personalizada, operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Ya son más de 18.000 empresas y 150.000 usuarios satisfechos. Ya lo sabes, ingresa al www.dollarhouse.p o descarga la app y cambia con Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Muy bien, ha sido un primer debate de candidatos, seguramente vendrán muchos más. Les agradecemos a ambos, Frank, Diego, por haber estado en este, Muchas gracias, Beto. en este Y primer recuerden, encuentro. Si quieren apostar por una práctica diferente, con rostros nuevos, el número 1 para Libertad Popular, que es el Partido del Cóndor. Suerte y que pasen la valla, ¿no? Muchas gracias, Porque si Beto. no, no sirve de nada ganar. Contamos con sus votos. Muchas gracias, Beto. Yo soy Frank Kerkleck, voy con el 14 a diputado por Lima por Renovación Popular. Ya me conoces, mis principios los conoces, defensa de la vida, la familia y la patria. Vota por mí, te representaré bien en la próxima Cámara de Diputados. Listo, se acabó la franja electoral. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces tremenda desenmascarada que le ha dado el candidato de Renovación Popular a este candidato, ¿no? Que le hemos visto paseándose en todos los medios caviares, pues mostrándose como una alternativa nueva de la política, diciéndonos pues que es un candidato del cambio, ¿no? Despotricando a todo el Congreso de la República, despotricando a todos los que hacen política. Decía hacer él un cambio. Bueno, la realidad es que este señor ha sido parte de este Congreso, ha cobrado sus bonos, ha cobrado sus jugosos sueldos de este Congreso de la República y también ha sido candidato por el Partido Morado, ¿no? Ahí vemos pues fotografías con los representantes en su momento de este partido. Al final pues todo se sabe, él ha querido pasar piola, ha querido mostrarse como una opción distinta. Lo cierto es que este es un caviar disfrazado que quiere llegar al Congreso para ganar su jugoso sueldo. No hay nada de cambio en lo que manifiesta. Muy bien, no te olvides dejar tu me gusta, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.